después de la pandemia. Pero para no entrar en este tema directo, está muy rico que podamos platicar cada uno las experiencias que tenemos internacionales, o sea, Carlos, Eric, cómo ven a México y cómo ven al país donde radican en esta pandemia y cómo ha evolucionado. Y de ahí vamos cruzando la información para poder ir bajándolo hacia qué vemos de México. ¿Qué Por les parece? supuesto. Sí, está bien. Entonces, como decíamos, ir arrancando cómo lo fue viviendo cada uno, esta parte de la pandemia en Asia, cómo lo vivió Eric en Canadá y acá en México, ¿verdad? Ir abordando así, cómo lo fuimos viviendo cada uno. Sí. Y nuevamente muchas gracias por la asistencia. Creo que ya estamos al aire, ¿verdad, Elba? Denme un segundito. Listo, arrancamos. Bueno, pues muy buen día para todos. Nuevamente gracias por conectarse y por estar atentos a este webinar que generó bastante expectativa. Tenemos muchísimos inscritos en Zoom, pero además en Facebook, entonces creo que va a ser una plática muy rica, muy interesante. Pero además de agradecerle a nuestra audiencia, pues agradecerle a nuestros panelistas que el día de hoy estamos de manteles largos, como decimos coloquialmente, y es un gusto tener a estos panelistas que son de talla internacional y que además de que tienen una agenda muy apretada, muy presionada, se dieron el tiempo de estar un ratito con nosotros. Y bueno, los presento primeramente a Carlos Edgardo Ríos. Él es licenciado en Economía y un posgrado de Comercio Exterior y Negocios Internacionales en el ITAM. Además, bueno, de tener un vasto conocimiento y educación, sobre todo en Asia, en Japón y obviamente en Singapur, además de tener una larga trayectoria en el mundo del comercio exterior y en el apoyo de los productos mexicanos para poderse cristalizar en el extranjero. Entonces, es un gusto, Eric, que nos acompañes. Perdón, Carlos, que nos acompañes. Edgar Guzmán también, que nos acompaña el día de hoy, además de ser un excelente amigo que lo conocemos de toda la vida, un excelente músico también. Tiene un currículum impresionante, tanto en comercio exterior, él es doctor en comercio. Ahorita nos platica más su trayectoria, pero además de que ha trabajado con varias entidades de gobierno y privadas, el día de hoy está dedicado a la docencia y tiene un gran éxito también en ambas áreas. Y Eric, también muchas gracias por acompañarnos. Él está conectado, bueno, no aclaré que Carlos está conectado hoy desde Singapur, Edgar está en León, Guanajuato, y Eric está conectado directamente desde Canadá. Ahorita nos va a explicar un poquito más también su trayectoria, pero bueno, él tiene un largo camino, además de que es leonés, en todo el asunto de la ingeniería, del sector automotriz y de otras industrias que pues estuvieron en boga aquí en Guanajuato, pero que además ya está en el extranjero haciendo la práctica y haciendo el desarrollo profesional con más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, fue una pequeña introducción, pero más me gustaría que cada uno de ustedes nos platique su trayectoria, dónde están, y bueno, pues si quieres, Carlos, empezamos contigo y así nos vamos con el orden de la presentación. Muchas gracias, Eliezer. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por la invitación y pues tratar de compartir con todo tu auditorio y con nuestros compañeros panelistas un poco las experiencias que hemos vivido aquí en Singapur, sobre todo en estos momentos de complicación con este asunto del COVID-19 y demás, ¿no? Ha sido un proceso muy interesante, perdón, pero ahora sí que estando... Los beneficios del home office. El home office, exacto. Entonces, pues desde acá hemos vivido una serie de cuestiones. De hecho, fuimos de los primeros países en el mundo que fuimos afectados por este asunto. Acá estamos en esto metidos desde enero, una cosa así, a fines de enero, pues, cuando fue la celebración del Año Nuevo Chino, pues mucha gente viajó precisamente a Wuhan, mucha gente viajó a la provincia y al momento de regresar pues vinieron ya infectados, ¿no? En esos momentos obviamente no había un conocimiento claro de cuáles eran los síntomas. Entonces, mucha gente pues pasó sin ser propiamente detectada o tratada. Aplicamos un poco la experiencia que tuvimos con el SARS hace casi 10 años, una cosa así.
y que fue muy exitoso. Singapur, de hecho, fue uno de los países que mejor manejó la cuestión del SARS y se pudo contener en breve tiempo. Pero era un cuadro completamente distinto, ¿no? Al momento de que se empiezan a identificar que no hay síntomas, que hay gente que es asintomática, que no presenta, vamos, cuestiones externas, ni siquiera fiebres ni demás. En los aeropuertos lo primero que pusieron fueron las cámaras infrarrojas para detectar a los viajeros que estaban viniendo. Y pues mucha gente pasó así, ¿no? Pero venían infectados. Y eso Claro. empezó a crear los primeros casos, ¿no? Afortunadamente Singapur tiene una capacidad bastante importante en cuestión hospitalaria y en cuestión de manejo de pandemias y cosas de estas epidemias, entonces se estaba considerando. Y bueno, se empezaron a tratar los primeros casos, ¿no? De hecho, Singapur, afortunadamente, pues somos de los países con el menor índice de decesos. Contamos únicamente al punto con 26 fallecimientos en lo que va de los 6 meses, que realmente es una cantidad pues, bastante Sí, la tasa de mortalidad es bajísima. eh, muy baja, ¿no? versus Muy los- baja. Y yo creo que mucho el éxito ha sido principalmente lo que ha sido lo que aquí se estableció incluso desde el SARS, después con el H1N1 y ahora con el COVID, todo el seguimiento de casos, ¿no? Entonces empezaron a rastrear los diferentes, pues la gente con la que estuvieron en contacto y eso empezaron a poder aislar a estos personajes, ¿no? El problema que vino después fueron los infectados que venían del exterior, entonces el gobierno determinó separarlos directamente, propiamente, y mandarlos de cuarentena a sus casas, eh, al grado de que, bueno, pues propiamente ya los casos que se importaron fueron en descenso casi inmediatamente. Y ya después, para evitar cualquier cuestión, y dada la cuestión de que estaban propiamente cerradas las fronteras en Singapur, eh, sin estarlo propiamente, pero empezaron a las cancelaciones de vuelos y toda esta cuestión. Eso ocasionó que el turismo pues empezara a reducirse, los hoteles empezaron a quedarse propiamente vacíos y fueron los hoteles mismos los que se empezaron a utilizar como los lugares para cuarentenar a la gente que venía del exterior. Los vuelos, aquellos emergentes que empezaron a traer a los ciudadanos que estaban viviendo en el exterior, también inmediatamente los mandaban a algún hotel y los tenían ahí 14 días hasta que pues ahora se cumplieran Ya se definieron. exacto. Aquellos que estaban con algún, o sea, que daban positivo en las pruebas, se mantenían ahí o los mandaban a un hospital. Casos graves, ha habido pues, una cuestión así como un máximo de unos 50 casos difíciles, o sea, complicados, que estuvieron en terapia intensiva. Al momento hay uno solo, hay una sola persona que está en terapia intensiva. Los últimos datos del día el final del día de hoy, arrojaron que había algo así como por aquí lo tenía apuntado, pero no más de 260 casos que todavía están hospitalizados, que Claro, están bien, que tienen síntomas menores, digamos, pero que aún no dan negativo en las pruebas, ¿no? claro. Entonces están todavía en observación. Hay alrededor de 5,000 casos en cuarentenados, digamos, en observación en algún hotel de estos que les comento. Y bueno, el brinco que tuvimos que fue en mayo, fue principalmente porque aquí tenemos una planta de trabajadores externos muy Así fuerte. es. Tenemos alrededor de 320,000 trabajadores que vienen de Sri Lanka, que vienen de Bangladesh, que vienen de Myanmar, vamos, y de China, obviamente, continental. Y estos pues se infectaron. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos viven en dormitorios.
y Ya. pues el hacinamiento que hay en los dormitorios es muy alto. Entonces eso fue un contagiadero, o sea, llegó uno enfermo y en un cuarto donde hay 10, 12 más, pues 12 se infectaron. Brote. Luego salieron a comer y comieron con otros 10 y se inventaron otros 20, ¿no? Entonces así se fue creando el monstruo aquel. Pero la mayoría afortunadamente son jóvenes, son muchachos que están bastante bien en condiciones físicas y la gran mayoría pues ya están fuera, ¿no? Y Entonces, sin duda perdón, el sector salud de Singapur pues, es uno de los más avanzados del mundo. sí, Sé que es una afortunadamente. cultura impresionante. Y creo que eso también cuenta mucho para los bajos decesos que tienen. O sea, es un éxito que, pues, hayan atendido, supongo, oportunamente a los pacientes. Sí. Me gustaría, estimado Carlos, que pues, abordaras este punto también de la salud, pero además que nos pudieras platicar, digo, al final la pandemia nos afectó a todo el mundo, unos más que a otros, pero a Singapur, ¿en qué sector industrial ha afectado más? Eh, También en el estilo de vida, si actualmente siguen en hacinamiento o ya están pues casi en una nueva normalidad. Pues bueno, estamos en lo que para México sería considerado así como el semáforo naranja. Estamos en la fase de apertura muy paulatina de algunas cuestiones, de algunas actividades. Aún no están abiertas la gran mayoría de las cosas, pero ya empieza a haber una actividad económica más o menos regular. Las escuelas, pues ya los chicos propiamente, se movieron las vacaciones de verano, ahora se las dieron en el pico fuerte del contagio y entonces los chicos se quedaron en casa. Propiamente desde un principio de la pandemia, pues a los chicos de las primarias y secundarias se les envía a su casa para ponerse a estudiar en casa, hacer lo que le llaman aquí home-based learning, o sea, el estudio desde casa. Yo soy académico en un politécnico, como Edgar lo ha comentado, y entonces acá, pues también nos pusimos a dar clase en línea, ¿no? O sea, no paramos, pero tuvimos que adecuar mucho de los materiales que teníamos preparados para dar la clase cara a cara, a cambiarlos, a hacerlos en línea. Eh, Obviamente, y por la misma razón de la cuestión, Singapur es un país tan pequeño, son una isla muy pequeña de 800 kilómetros cuadrados, con cerca de 6 millones de habitantes, que pues propiamente no tenemos recursos naturales, ¿no? Entonces esto crea una relativa dependencia, o más bien una alta dependencia del exterior. Afortunadamente, Singapur tiene una gran cantidad de convenios con cualquier número de países que podamos pensar y el abasto nunca se perdió. Aun cuando Malasia, por ejemplo, que es nuestro más cercano vecino, cerró fronteras, hay un movimiento diario, es como la frontera con México y Estados Unidos, ¿no? Hay un movimiento de malayos, todo el tiempo van y vienen, viven allá, regresan, vienen a trabajar a Singapur, altísimo, pero les cerraron las fronteras, entonces muchos se quedaron de aquel lado. Entonces, obviamente, toda la gente que trabaja en diferentes áreas de servicios, por ejemplo, muchos de ellos trabajan como guardias en fábricas, o sea, como elementos de seguridad. Muchos de ellos también trabajan en todo lo que son gasolinerías, vamos, en reparto, en fin, una serie de actividades que pues se quedaron del otro lado de la frontera y ya no pudieron cruzar. Entonces, obviamente, tuvo una caída importante esto. El más afectado, yo podría decir, en este momento es el sector turismo, que es un sector que es básico para Singapur. Singapur ha invertido una cantidad impresionante de dinero en todo lo que es la cuestión turística. Le han apostado muy fuerte a esto porque en el pasado, bueno, Singapur propiamente es un centro de negocios, no es un centro turístico, ¿no? Entonces, aquí la gente que viene a trabajar, viene a hacer negocios, viene a hacer operaciones, viene a comprar y vender. Aquí lo más fuerte que tenemos es el puerto. Pero el problema es que pues eso no dejaba una derrama suficiente, ¿no? Entonces tenían que ajustar las conexiones de vuelos que venían de Europa y que iban a Australia y forzar a la gente a que se tuviera que pernoctar para tomar el vuelo en la mañana, este, para que hubiera una pequeña entrada adicional de ingreso.
Pero ahora con tantas nuevas cosas, el desarrollo, por ejemplo, de los 2 casinos que se hicieron, tenemos unos estudios universales aquí, ahí tenemos la carrera de Fórmula 1, espero todavía en septiembre supuestamente está programada, pero creo que ya la cancelaron, porque es en la calle, entonces esto es un circuito callejero. Entonces eso implica construcción y implica una serie de cuestiones. Entonces ahorita la construcción está así como que muy a cuentagotas, volviendo a tomar un poco su ritmo. Pero yo creo que el turismo, el sector turismo es el más afectado. El gobierno de Singapur estuvo poniendo los primeros, bueno, pusieron 100 billones de dólares singapurenses, que es más o menos, que estamos como a 1,30 y tantos por dólar americano. El gobierno puso 100 billones de dólares, no de deuda, es dinero que ahora sí que tenían ahí en la alcancía, la vaciaron para poder cubrir. Ahorros. Exacto, el ahorro fiscal y el ahorro en cuestiones de todas las contribuciones que se hacen aquí. O sea, vivir en Singapur es caro, por lo mismo, ¿no? Entonces, pero ellos han sido muy particulares en cómo se gastan el dinero. Entonces, hicieron ahora sí que su guardado para cualquier cuestión, porque por lo mismo, ¿no? Es un país tan pequeño y tan dependiente que cualquier variante en el flujo común de la actividad económica, pues le pega, ¿no? Entonces, Singapur precisamente dejó ese dinero y pudo en 4 ocasiones en los últimos 2 meses, han sacado paquetes nuevos, ¿no? Para apoyar a la actividad económica y tratar de mantener al máximo la actividad. Le estaban pagando, por ejemplo, estaban cubriendo el 75% de los salarios de la gente que estaba empleada en el sector turismo, principalmente hoteles, líneas aéreas, servicios inclusive relacionados, o sea, en fin, una serie de apoyos que han surgido precisamente para evitar que haya un despido masivo, ¿no? Y eso obviamente ocasiona un problema grave de desempleo y todo lo que todas las consecuencias que esto trae. Es increíble, Carlos, todo lo que comentas, porque parecería que es todo lo contrario a lo que se está haciendo en algunos países de Occidente, todo lo contrario, desde las pruebas hasta los temas de contingencia, y sin duda, pues México no es la excepción. Y bueno, sin duda también Asia ha sido un ejemplo de cómo controlar la pandemia a nivel tecnológico, pero Sí. también a nivel social, médico, ¿no? Parecería que los países con un poco más de tintes, pues sí, de autoritarismo, vamos a ponerle ese objetivo, Término. podrían ser más agresivos o malos, pero no siempre son malos, porque creo que funciona muy bien la maquinaria y creo que todo se va acomodando de tal manera en que se pueden lograr cosas muy interesantes como este resultado de la pandemia. Sí, Y tenemos de este lado a Eric Romo, que ha vivido otro lado del otro lado del continente en Canadá, y que sin duda su experiencia de cómo ha recibido la pandemia a nivel personal y a nivel social, a nivel país, pues marca una diferencia con Asia y con Singapur y seguramente con México. Entonces, pues, nos encantaría, Eric, que nos compartas un poquito de esta experiencia y también, bueno, si en la presentación me faltó decir algo, pues que te presentes también con lo que quieras complementar, y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Lecer, por la invitación y Edgar también por invitarme. Sí, la presentación, soy licenciado en Comercio Internacional, muy enfocado a empresa manufacturera, ahí empezando en León, y luego tuve una oportunidad aquí en Calgary, en Alberta, en Canadá, de moverme, y desde hace casi 10 años estoy aquí en Calgary con la familia, en diferentes puestos, empresas y en diferentes puestos. Entonces, fíjate que ahorita que todo lo que menciona Carlos es curioso, aunque sí estamos en distintos continentes, la forma en que se implementaron cosas aquí o ajustes que el gobierno, preparación, son no similares, pero sí van como muy de la mano. Aquí a nivel gobierno, el gobierno tomó varias iniciativas. Fíjate que yo siento que de inicio lo tomó con mucha seriedad. No sé si algo curioso es que la esposa de Trudeau, que es el primer ministro de Canadá,
regresó a inicios de marzo de una conferencia de Londres y ella presentó positivo en el COVID. Entonces se tuvo que aislar, al igual que el primer ministro se tuvo que aislar. Y eso no sé si de alguna forma motivó a que, dijo, esto es serio, ¿no? Hay que tomar las medidas inmediatamente, hay que darle la seriedad, hay que darle, pues hay que dar el cuidado que se merece. Entonces, de ahí se tomaron acciones. Parecido a lo que comenta Carlos, hubo ahí, pues le inyectaron dinero a la economía, cerca de 150 billones de dólares canadienses en diferentes rubros. Para uno de los esos es para subsidio de salarios, para evitar despidos masivos, para empresas que hubo una reducción en la producción, en las ventas, o personas que vieron sus horas de trabajo reducidas también, pues entonces hay un subsidio, hasta en algunos casos hasta el 75%. Hubo también un programa para diferir impuestos a empresas, entonces las empresas de esta forma tenían liquidez pues, para seguir operando conforme lo que pudieran, entonces hay un programa para diferir. Hubo también un apoyo a estudiantes en el sentido de que los que tenían alguna deuda por préstamos para los estudios, se detuvieron ahí, les dieron una prórroga en los pagos para apoyarlos en ese sentido. Hubo mucho apoyo y se le inyectó mucho efectivo a empresas que otorgan préstamos, a bancos, para que hubiera disponibilidad de efectivo para empresas y para individuos, pues para mantenerse, ¿no? Cambios muy sencillos como hay un seguro de desempleo aquí en Canadá, que por lo regular tiene un periodo de espera de 2 semanas. Entonces el gobierno dijo, vamos a retirar eso para que el dinero les llegue a las familias inmediatamente y que eso pues mantenga una economía un poquito más en movimiento, ¿no? Y que la gente no se sienta tampoco como pues preocupada porque dejaron de recibir el sueldo. Fíjate, algo curioso que mencionaba también Carlos, es que el movimiento de mercancías, fíjate que el gobierno se enfocó mucho a que las cadenas de suministro, sobre todo de bienes básicos como el alimento, no se detuvieran. Fíjate, mi esposa trabaja en una empresa de transporte, de transporte refrigerado, especialmente el alimento. Y entonces, no solo apoyo a empresas de transporte, pero también se enfocaron a que todas las rutas donde el transporte va pasando para mover alimento, hubiera estaciones de gasolina abiertas, que hubiera alimentos para los transportistas. Entonces, cosas a ese detalle para asegurar que las mercancías llegaran, que no sufriéramos esa escasez de alimento. Entonces, son una de las acciones que tomó también el gobierno. Cerraron fronteras, solo se permitía el ingreso de canadienses o de residentes de Canadá, obviamente con la condición de que al llegar pues, había 14 días de estar aislados. Obviamente, hubo también un programa de repatriación de personas que estuvieran fuera, sobre todo en China, muchas personas, hubo 2 vuelos que venían directamente de China. Igual llegaban a una base militar en Ontario, en donde estuvieron 14 días ahí para evitar, y de ahí se desplazaron nuevamente a sus lugares de origen o su destino aquí en Canadá, y ahí se les pidió que estuvieran 10 días más en aislamiento, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contagio. Algo importante, también muy relacionado con lo que menciona Carlos, es la rastreabilidad de casos. Se enfocaron mucho a rastrear de dónde venía el contagio, para enfocar, porque dependiendo del origen, pues podían pues destinar diferentes acciones para detener ciertos brotes, ¿no? Pues del virus. Los aeropuertos solo destinaron 4 aeropuertos para vuelos internacionales, que era Calgary, Vancouver, Toronto y Montreal, y entonces así podían tener un control mucho más estricto, digamos, más controlado de cómo venían llegando las personas y evitar que llegaran por todos lados y tener que establecer medidas en diferentes aeropuertos. Entonces, de esa forma fueron mitigando un poquito el que llegaran más personas. En educación, yo tengo dos jóvenes, ya no tan niños, de 16 y 14 años, y igual, pues inmediatamente acciones rápidas por parte de la escuela. Un martes los mandaron a la escuela y para el lunes siguiente clases normales.
La verdad es que yo vi que las escuelas, tanto maestros y también los chavos, como que se adaptaron muy bien a las nuevas formas de aprendizaje. Sí, al principio es un poco complicado, ¿no? Que se concentren, que se conecten a la hora, pero al fin y al cabo bien, hubo mucho apoyo de escuelas para que muchachos que no tenían a lo mejor el equipo en casa, pues entonces, ¿sabes qué? Te presto computadoras, prestaron computadoras, estaban muy al pendiente de que todas las personas en casa tuvieran el servicio de internet. A mí me llamaron un par de veces maestros para preguntarme cómo estaba el internet, si teníamos algún problema. Tuve 2 conferencias programadas con maestros también para que iban monitoreando cómo nos sentíamos, cómo iban los chavos, cómo se sentían, qué tipo de ansiedad estaban viviendo. Mi hija en particular, pues era su graduación de secundaria, entonces Claro. un poco de ansiedad ahí, tristeza, ¿no? Digo, es algo muy, muy en particular que nos tocó vivir. Cuestión de salud, muchas pruebas, protocolos muy claros para si tú sentías que tenías algún tipo de síntoma, pues que no te fueras a emergencias porque la gente pues, llegabas y había la posibilidad de contagio, entonces te pedían que, por ejemplo, llamaras con anticipación, sabes que me voy a presentar para que te recibieran de cierta forma. Las pruebas se hacían, montaron ahí casetas en diferentes puntos de la ciudad, hablaron específicamente de Calgary, donde llegabas en tu auto y te hacían la prueba sin que te bajaran ni nada para evitar la mayor tipo de contagio y al cabo de un par de días tener resultados y de ahí te iban como guiando según eran los resultados. Entonces, yo sí vi que el gobierno de Canadá y localmente aquí se tomó las cosas con seriedad desde inicio. Entonces, eso ayudó a un poco a controlar. Sí, los números aquí son diferentes que Singapur, no tan grandes como en México, pues somos arriba de 32 millones de personas en Canadá. Hubo hasta el momento más de 8,500 muertes. Entonces, nada que ver con el número que nos comentó Carlos. Singapur es impresionante. Sí, sí, la verdad es que muy bien se comportaron al nivel. Entonces, sí, hubo cambios aquí, específicamente en la empresa. Como Carlos bien comentó, tenemos una planta productora ahí en China, en Kunshan. Y sí, precisamente cuando se fueron al año chino, que son alrededor de un periodo de 2 semanas de vacaciones, que empezó, el año chino, si no me falla la memoria, fue como el 24 de junio, de enero, fue cuando se van, cierran la planta en China, el regreso era programado para el 8 de febrero y no pudieron regresar porque el gobierno dijo, no pueden regresar, se tienen que quedar en casa. Entonces eso, pues obviamente, desde entonces la empresa aquí empezó a tomar acciones porque la planta de China pues tiene sus propios proyectos, pero también es proveedor de ciertos componentes que utilizamos en la planta aquí en Calgary. Entonces, desde ahí tuvimos que tomar acciones para que no se cortara nuestra cadena de suministro. Entonces, ahí empezó la empresa a tomar ciertas acciones y una vez que llegó aquí, que el gobierno dijo, vamos a cerrar, la empresa reaccionó de verdad muy, muy rápido. Los de IT, pues rápido, todos a casa, que todos tuvieran todo lo necesario para que la empresa no pare, porque era importante que siguiéramos, ¿no? Entonces, en general, lo que yo viví fue que tanto el gobierno, en el sector, bueno, económicamente hablando, en educación, en salud, en lo personal y la empresa, lo tomaron con mucha seriedad, tomaron acciones rápidas, se ajustaron muy, muy rápido, como que fue muy flexible, cosa que yo creo que ayudó a tener esa flexibilidad para tratar de llevar el ritmo de la empresa y económicamente también el gobierno que no afectara tanto, ¿no? Entonces, fue interesante, no sé si es la palabra porque fue pesado, fue complicado, pero es algo que deja aprendizaje sin duda. Por supuesto. Muchas gracias, Eric. Y sin duda, pues también es un contraste muy interesante de cómo se vivió en Singapur, como actualmente lo está viviendo Canadá, que también entiendo que ya abrieron fronteras y que entiendo entonces que te sentiste respaldado socialmente, pero por el gobierno. De alguna manera, toda la ciudad tuvo ese cobijo y esa comunicación para que entendieran hacia dónde va la estrategia, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que sí sientes que hay apoyo a nivel empresa, a nivel gobierno, que te dice, ok, ¿sabes qué? Aíslate por favor, o sea, guarda tus medidas, vamos a trabajar nosotros para tratar de mantener todo, pero sí hay un respaldo que para poder, pues tú tomar tus medidas y evitar que esto se haga una crisis más grande de lo que se hizo, ¿no?
Y que ya están regresando prácticamente a la normalidad. Sí, hay un plan de 3 etapas actualmente. Fíjate que cada provincia, son 10 provincias aquí en Canadá y 3 territorios más hacia el norte. Hay un plan, cada provincia como que tiene su propio plan de regreso. Todos muy similares, algunos con diferentes nombres, pero más o menos la esencia es la misma. Ahorita estamos en la etapa 2, en donde empiezan a reabrir restaurantes con ciertas medidas, bares con ciertas medidas. El regreso al trabajo es también en etapas, en grupos. En particular aquí en la empresa se montaron de esos acrílicos todo alrededor de los cubículos y oficinas para fomentar el distanciamiento. Ciertas reglas cuando vayas a la cafetería de la empresa también. Entonces hay un plan ahí, hay un plan a nivel ciudad, donde poco a poco van abriendo siempre con ciertas protecciones. El ir al súper, pues hay un límite de personas, entonces se ve que hay filas afuera de los supermercados. Hay una persona contando el número de personas que pueden ingresar y también con sus medidas. Pero sí hay una etapa, la etapa 3, la etapa 2 empezó en junio 12 y la etapa 3, que será la última, aún no se define. Desde que lanzaron este programa con 3 etapas, las fechas nunca fueron definidas, todo era en base al comportamiento de los contagios, porque obviamente existía la posibilidad, y más teniendo pues, la experiencia de lo que se puede ver en Asia, sobre todo que una vez, o en Europa, una vez que reabrieron, pues hubo ese como repunte en casos. Entonces, es con lo mismo, las fechas no están definidas, conforme vayamos avanzando, vamos a ir avisando, oye, a partir de tal fecha, abrimos esto y esto, ¿no? Claro. Entonces el alcance es más grande. Igual con las escuelas, por ejemplo, hay 3 escenarios, donde uno es el regreso normal a clases, obviamente con medidas. 2 es que se dividan grupos, unas personas a lo mejor por las tardes, unas personas por las mañanas, de esa forma. Y la tercera es que continuemos con estas clases virtuales, pero eso se define también hasta mediados de agosto. Todo conforme cómo vaya reaccionando y cómo se vayan presentando nuevos casos. Muchas gracias, Eric. Y bueno, tenemos a Edgar también, que es el contraste de estos dos países, que somos el contraste, Edgar y yo. Pero Edgar, nos encantaría pues escuchar tu opinión acerca del escenario nacional y la misma pregunta que yo le hice a Carlos es, pues, ¿qué sectores son los que están siendo más afectados en México? Y bueno, pues escuchar tu opinión. Muchas gracias. Antes que nada, nuevamente, encantado de estar contigo, Eliezer. La confianza por invitar también para Carlos y a Eric. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando aquí por Facebook también. Mira, creo que son realidades distintas las que hemos vivido. Como bien lo plantea Carlos, en Singapur, Asia, tecnología, innovación. Eric también, la parte en Canadá. Lo vieron con mucha seriedad. Yo lo que puedo compartir es también cómo lo viví en el trabajo. Como saben, colaboro en el Tecnológico de Monterrey. Yo estoy en el Campus León, en el área de negocios internacionales, en la parte de consultoría. Y algo que el TEC de Monterrey fue haciendo muy bien fue justamente ir mapeando qué iba pasando en Asia, qué estaba sucediendo en Europa. Y de hecho fue la primera institución en todo el país que desde el día 12 de marzo dijo, vamos a proteger a nuestros alumnos, a toda la comunidad del TEC, todos los campus, pues somos una comunidad muy importante. Estamos hablando de 150,000 alumnos, más de 30,000 colaboradores, en 25 ciudades, digamos una huella importante. Y desde el día 12 de marzo, cuando todo el gobierno federal ni siquiera lo había estipulado, dijo, vamos a trabajar desde casa. Entonces, eso fue un cambio muy importante. De entrada para uno es decir, oye, te están protegiendo a ti, a tu familia, a tu comunidad. Creo que es un tema importante, como bien decía Carlos y Eric, te sientes cobijado, al menos por tu entorno. Entonces, de ahí se cambiaron muchos puntos importantes. Por ejemplo, recuerdo, eso fue un fin de semana, el día 12 de marzo, y a nivel estatal, el gobierno del estado de Guanajuato, después de esos cambios que se generaron por el TEC de Monterrey y otras universidades, decidió que ya los niños no fueran a clases. No sé si recuerdas, todavía faltaba una semana más de clases antes de la Santa, y eso cambió el paradigma de moverse en todo México, tanto organismos empresariales, vuelvo a comentar, universidades y gobiernos de los estados empezaron a plantear una forma distinta de abordarlo. Por ejemplo, acá directamente en casa, yo también tengo, como decía Eric, tengo 2 niños pequeños. Uno va en tercero de kinder y otro en segundo de primaria. Realmente la forma en que la escuela de los niños actuó también fue rapidísimo. Es decir, como decía Eric, en menos de una semana, semana y media, se prepararon las plataformas, las tareas. O sea, fue un cambio muy rápido que todos tuvimos que, de manera muy acelerada, trabajar
para poder dar ese salto. Pero yo lo que veo, bueno, además hay un paréntesis, reconocer mucho el trabajo de las esposas, ¿eh? Es extraordinario lo que hacen, el hecho de estar con los niños en casa, las tareas, esa parte para mí, la verdad, con mi esposa fue extraordinario el trabajo que estuvimos haciendo en equipo, pero sobre todo ella, la coordinación con las maestras que estuvieron muy, muy de cerca, un buen acompañamiento. Pero algo que yo sí quiero poner en la mesa, también ustedes como lo ven, es que en México vivimos realidades distintas. Nosotros estamos bendecidos, podemos trabajar desde casa, tenemos la conexión, pero hay una brecha digital muy amplia en México. O sea, hay gente que no tiene el acceso a la computadora, no tiene la conexión de internet, y mucha gente, ¿qué es lo que hacía? Iba a las escuelas, yo lo llegué a ver, lo llegué a ver en las noticias, llegaban, copiaban la tarea directamente en el colegio y regresaban a casa. Creo que la realidad que estamos viviendo en México es muy distinta, y es donde ahí el gobierno creo que sí debe de tomar en cuenta esas mejores prácticas que está comentando Eric en Canadá, Carlos en Singapur, de la apuesta fuerte a la educación. ¿Cuántas veces hemos comentado que en México el porcentaje que tenemos del PIB a la educación o la investigación no es el adecuado? Creo que con esta pandemia es el punto medular de cambiar, de decir, a ver, necesitamos apostarle muy fuerte al tema educativo, porque ya este tema ya va a ser para siempre. Necesitamos ver cómo va cambiando las cosas y ayudar a la gente que tiene esa brecha digital tan alta, tratado de incorporar gradualmente a las nuevas tecnologías, porque México realmente tenemos realidades muy distintas. Ahora bien, lo comentaba bien Carlos y Eric, creo que el gobierno de sus países lo tomaron con mucha seriedad. Aquí creo que podemos debatir mucho al respecto, no quisiera entrar al tema político, evidentemente, pero creo que aquí la sociedad fue la que tomó la batuta de decir, vamos por aquí, las cámaras empresariales. Yo estaba leyendo el domingo el nuevo reporte que comparte el economista Gómez Tamés, donde hablaba de la realidad que vamos a vivir en México en la parte económica. Un tema fue la pandemia, el tema de salud. El contraste más fuerte que nos va a pegar es la parte económica, que ya veremos en otro apartado un poquito más los números. Pero él hablaba que el gran elemento importante es la falta de apoyo gubernamental, que en el caso de Canadá y Singapur fueron muy claros. Acá faltó un poco más, creo que faltó más ese apoyo en la parte de ayudar a las cámaras empresariales para que el tema de diferimiento de impuestos era un tema que lo estuvieron solicitando los empresarios. Era un tema muy importante. ¿Para qué? Para salvaguardar los empleos. Ahora vemos que países como Singapur, como Francia, como Canadá, como Alemania, que de su fondo de reserva, como decía Carlos, no es deuda, lo que tenían ahorrado, lo están inyectando ¿para qué? Pues para sacar adelante al país. Entonces México tenía un fondo de reserva importante que se había construido en los últimos 3 sexenios, desde Fox, Calderón y Peña. Y el año pasado gran parte de ese fondo de reserva se fue. Entonces creo que era importante ese fondo que teníamos, inyectarlo justamente para salvaguardar la parte del empleo y ayudar a mitigar un poco la parte de la pandemia en la cuestión económica. Yo creo que ese reto para México va a ser importante y lo vamos a ir viendo en las siguientes semanas y siguientes meses, cómo se va a ir comportando. Yo creo que ese sería mi primer aporte en ese tema de cómo estamos viendo la parte de salud y cómo se va a ir dando gradualmente el tema económico. Por supuesto, sin duda la educación ha marcado la diferencia en todos los países y, por ejemplo, Singapur pues tiene un historial gigante y muy importante de cómo se ha aplicado en educación y en anticorrupción inclusive, ¿no? Cómo han podido blindar estas dos partes. Y, estimado Carlos, sería muy interesante que complementaras, bueno, cómo se... O ir un poco más profundo, cómo ha sido la educación ahora en Singapur con este nuevo cambio y tu contraste de cómo es con México. O sea, si lo comparamos, no sé que hay un abismo de diferencia, pero que pudiéramos encontrar esas diferencias y qué podemos hacer. Claro, muchas gracias. Pues sí, yo regreso al punto que Edgar comenta, ¿no? La gran brecha tecnológica y digital que existe, pues marca muchas diferencias, ¿no? Singapur ha tenido una tradición vamos, un poco la visión que el mundo tiene de Singapur es de que es un país súper conectado y que estamos todos aquí con 1000 aparatos todo el tiempo. Y probablemente sí, ¿no? Según las estadísticas, se supone que todo el mundo, en Singapur tenemos 150% de penetración de teléfonos celulares, ¿no? Por ejemplo. O sea, cada quien, hasta los bebés, tienen un celular. Pero fíjate que ahora con esta cuestión de... Hay muy pocos bebés.
Sí, hay muy pocos bebés. Aparte, la tasa de crecimiento poblacional es del 1% o menos. O sea, Leí ayer que es del eh, 8, me sorprendió esa cifra. sí, algo así. Y bueno, ahora quizás ahora con la pandemia, pues bueno, ojalá que hayan aprovechado mejor el tiempo y trabajar por el país. Eh, Sobre todo para ello. Entonces, no, pero la cuestión es que fíjate que esta pandemia también sacó a la luz algunas cosas que no estaban tan claras, ¿no? O sea, en grandes números se ven que hay cosas que están muy bien, que están muy completas. De hecho, el país propiamente es así como un Wi-Fi para todos. Todo el mundo tiene conexión en donde sea, hay conexiones gratuitas en muchos sitios. La gente aprovecha mucho estos servicios, sobre todo en restaurantes, por ejemplo, de comida rápida y demás. Ahí hay conexiones gratuitas. Entonces la gente se va, inclusive los chicos se van a estudiar allá, a uno de estos de los Arcos o demás, porque tienen conexión gratuita, ¿no? Entonces, y no gastan sus datos, ¿no? Su propio paquete personal. Pero fíjate que esta pandemia sacó a la luz una cuestión muy importante. Y incluso viene un poquito más atrás. Hubo una delegación de China que vinieron precisamente porque aquí Singapur es también como un laboratorio en la cuestión de la 5G y todo este asunto, ¿no? Tenemos áreas destinadas para digamos, las pruebas de los automóviles sin conductor, en fin, una serie de cuestiones que se están tratando, se están mejorando precisamente para desarrollar una ciudad inteligente en el Ya. futuro cercano. Y hay un programa, o se hizo un programa que se estaba calculando para el 2030 o 2028, por ahí, de tener, o sea, eran como las metas a largo plazo para tener a la ciudad de alguna manera conectada, la ciudad un poco más inteligente en ese sentido. Todo lo que era la parte de pagos sin efectivo, o sea, todo lo que le llaman cashless, ¿no? O sea, Sí. trabajar con dispositivos de contacto simplemente para hacer pagos y ya no tener, porque eso dijeron los chinos, que ustedes todos ellos en billetes, o sea, qué anticuados, ¿no? O sea, ¿qué les pasa? Y entonces se sintieron muy afectados aquí en Singapur y dijeron, tenemos que hacer algo. Entonces el programa estaba para el 2028. El programa decía que para cada estudiante que estaba en secundaria, en primero de secundaria, todos deberían tener un dispositivo, ya sea una laptop, una tableta o una que le llaman estas Chromebooks, ¿no? Entonces, para que cada quien, todo el mundo tuviera. Estamos hablando de alrededor, bueno, todos los chicos que están en el sistema educativo digamos, de primaria y secundaria, son alrededor de 500,000 de estudiantes. Pues aquí surgió que pues había muchos chicos que no tenían, ahorita con esta pandemia, no tenían los recursos, aunque no en Singapur no hay miseria, hay pobreza, aún así, ¿no? O sea, hay gente que vive con lo mínimo y no tienen los recursos para comprar un dispositivo. Entonces, el gobierno inmediatamente en la primera semana de clases consiguió 20,000 dispositivos para los chicos que estaban más necesitados. Una compañía que se llama Engineering Good empezó a hacer un programa de donación. Todos tenemos por ahí una computadora vieja, ¿no? Que no usamos, una laptop que pues ya tenemos la nueva, ya para qué quiero esta. Pues todo el mundo empezó a donarlas, ellos las reprogramaron, las arreglaron, las pusieron al tiro y se las dieron a los chicos, gratuitos. Les consiguieron también esos dispositivos que son como un thumb drive, que tienen Ya. el chip. Y entonces esto los permite conectarse a internet, porque hay chicos que no tienen internet en su casa. Otros tenían el problema de que en casa son probablemente 4 o 5 personas, porque mucha gente también estuvo trabajando desde casa y los chicos estaban en casa estudiando. Y entonces con un pequeño módem que no tuvieran la gran capacidad o la gran velocidad, pues el pobre módem no daba para más, ¿no? Entonces, ese tipo de chicos que tenían esos problemas fueron los que se les dieron todos estos dispositivos y están calculando
que para fines de este año lleguen a las metas que tenían pensadas para el 2028. Increíble. Entonces, dijeron, no podemos seguirle haciendo, no podemos permitirnos o darnos el lujo de dejar que esto nos vuelva a pegar. Y esto es un paso muy, muy fuerte para cerrar esa brecha digital, para poder entrar en todo esto, lo que es el cashless. Aquí hay una serie de, pues no sé cómo llamarles, son hawker centers, que son como puestos de comida, ¿no? Ahora ya son muy sanitizados, están todos en algún lugar, más o menos controlados en términos de higiene y todo ese tipo de cuestiones. No son las taquerías que por ahí encontramos en algunos sitios, pero estos estaban trabajando con puro efectivo. Y entonces a ellos se les hizo un programa específico. Fíjate a qué nivel, un programa específico para ponerlos al tiro, para manejar pagos sin efectivo. Aquí hay una cosa que le llaman Pay Now, que únicamente con tu número telefónico, o sea, yo te mando a tu número telefónico, te mando un depósito y ese está conectado con tu cuenta de cheques o tu cuenta de ahorros e inmediatamente se te va el dinero ahí. Entonces, esto le abre la posibilidad a todo mundo de poder hacer negocios sin tener que estar manejando un solo billete, que esa es una gran cosa, ¿no? Y esto permite que estas personas incluso puedan entrar a dar servicio de entrega de comida a domicilio que no podían hacer antes, ¿no? Dependían, y esos fueron los primeros afectados, porque a ellos les cerraron. Claro. Y ellos vivían de vender la comida a la gente que comía allí. Son comederos, ¿no? Tienen mesas allí para todo el mundo. Pues cerrados, ¿y qué hacían? Claro. Y no tenían ni siquiera los conocimientos para ponerse en línea y decir, pues yo vendo comida a casas, yo la llevo en el metro, lo que sea. Ni podían. Pero ahora con este programa le abre la posibilidad a una gran cantidad de gente que no tenía acceso allí. Según esto, el 81% de los singapurenses tenían computadora. O sea, cuando todo el mundo pensaba que aquí todo el mundo tenía más de una. Claro. Y es únicamente el 81% que la tiene y 87% tiene acceso a Internet regularmente. Pero es un problema que ahorita con la pandemia brincó. Y esto empuja una serie de actividades enfocadas a esta área, innovación en cuestiones de nuevas formas de manejo sobre todo lo que le llaman la alfabetización financiera, para que la gente esté enterada de cómo hacer este tipo de operaciones y puedan manejarse un poco más fácil y mucho más rápido. Hay una serie de programas, aquí hay un programa muy importante que se llama Skills Future, que están poniendo a todo el mundo actualizado. Incluso si te quieres reinventar, te reinventas, o sea, ya no quieres ser, no sé, cocinero, que ahora quieres ser modisto. Pues hay cursos para volverse modisto. Que quieres cambiar de giro o quieres actualizarte en las últimas cuestiones, por ejemplo, estos de análisis de datos y bases de datos y demás, hay cursos para eso. Y el gobierno financia y subsidia estos cursos a que te cuesten nada, pero con tal de que tú estés actualizado y lo que dicen ellos, seas empleable. O sea, que te puedan contratar en algún lado, que tengas chamba segura. No porque ya te quedaste atrasado, desactualizado y ya te quedes fuera de la jugada. Eso se me hace una cuestión muy, muy importante, muy interesante de este país, de cómo han manejado todo este tipo de cuestiones, ¿no? Si bien es relativamente fácil por la cantidad de gente que somos aquí, es muy sencillo, las políticas se aplican y propiamente el efecto lo tienes inmediato. Entonces eso ayuda mucho, eso ha ayudado y Singapur ha llegado a donde está precisamente por eso. Aparte que la gente es relativamente dócil en ese sentido, aquí no cuestionan, porque aparte aquí no los hacen cuestionar. Aquí no te pones el cubrebocas y tienes que pagar $300, hazle como quieras. Esa es la parte interesante de... Así es. A ver si, ¿no? Aquí la ley se aplica y se aplica y se aplica en serio. Aquí ahora, creo que hasta las 10:30 de la noche de hecho, puedes vender alcohol en tu restaurante. Los bares están cerrados, pero los restaurantes están abiertos. Puedes vender alcohol principalmente
hasta las 10 de la noche. Y a las 10:30 de la noche se tiene que ir todo el mundo. Adiós. Hubo unas gentes que llegaron a las 10:45 los inspectores y todavía había gente allí que estaba tomando y comiendo y le cerraron el restaurante. Punto. Lo siento, punto. Así de sencillo. Hubo una persona que quiso darle la vuelta a la cuestión esta de la cuarentena, se fue a Indonesia porque dijo, mejor la paso allá que aquí. Se regresó y le quitaron, un singapurense local, le quitaron su pasaporte. Así de fácil. Ya no vas a salir a ningún lado, punto, se acabó. Así están. Entonces, si hay una aplicación, exacto, y la gente es consciente, la gente está cumpliendo. Ahorita, hoy en la mañana fui a un cajero porque necesitaba sacar un poco de efectivo para pagarle a mi muchacha que no tiene cuenta de banco. Todo el mundo que vi en la calle, todo el mundo con su cubrebocas. Todo el mundo respeta las rayas que están puestas incluso en el cajero, todo el mundo guardando una distancia. Yo creo que eso ha sido el éxito, que todo el mundo ha cumplido sobre todo la distancia. Eso ha sido el éxito de esta campaña. El hecho de tener la cantidad de casos que tenemos y el número de casos graves que hemos tenido, ha sido porque desde un principio la sana distancia se ha aplicado a pie juntillas. No ha habido, y nadie ha cuestionado, ¿no? Todo el mundo lo ha entendido. El gobierno inclusive nos regaló las máscaras. Esta máscara nos las dieron no estoy haciéndole comercial, pero esta fue dada directamente por ellos. Es una que desarrollaron aquí en Singapur, la hicieron en Indonesia, porque ellos tienen la mano de obra para sacar esto. Lo sacaron en una semana, sacaron 5 millones de máscaras y nos las dieron gratis a todos, locales o no locales. Y crearon una aplicación para el teléfono que es para hacer todo el rastreo de con quién te has cruzado. Trabaja con Bluetooth para tener el contacto clarísimo de con quién te cruzaste. Y todos estamos haciendo el check-in y check-out, incluso en los edificios, ¿no? En tu departamento sales y check-out, y check-in y otra vez. Vas y vienes para que todo esté perfectamente claro dónde estuviste, con quién estuviste, con quién te cruzaste, para evitar todo este tipo de problemas y le ayudamos a todo el mundo. Y que aquí sigue siendo un debate, al menos en Occidente, exacto, la privacidad de los datos, cuando en este momento funciona, ¿no? Y que es fundamental poder utilizarla. No vayamos muy lejos. Digamos que sí o digamos que no. De todos modos, saben qué estamos haciendo, dónde estamos. Pues mejor que sea para una cuestión que tiene un uso, vamos, útil y sobre todo en estos momentos, vital. Claro. Porque eso permite que puedas controlar a alguien que se fue. Hubo muchos casos en un principio que fueron en bodas y que fueron en reuniones. Y el otro día hubo un caso de un tipo que se fue, que dio positivo, se había ido a jugar bádminton. Cerraron todas las canchas de bádminton. Ahorita están cerradas todas las canchas de bádminton porque ahí estás en el contacto y estás ahí brincando y sudando y tosiéndole a la gente. Claro. No, se cierra y punto y se acabó. Y todo el mundo, ok. Fíjate, Eliezer, Carlos, si me permites, de hecho, creo que contestas ahí una pregunta que hace el público. De ahí te comenta Luis Miguel Román, que te manda muchos saludos, Carlos. Luis Miguel, qué gusto que estés con nosotros. Él nos hizo favor de acompañarnos también. Hay una agenda a Singapur el año pasado. Y ahí preguntaba, ¿qué innovaciones ves en Singapur como resultado de la pandemia? Pues es justamente lo que está ahorita comentando Carlos, ¿verdad? Esas cosas son. Esas son. Estimado Edgar, tú comentabas también hace un rato, hace un momento, que conoces muy bien cómo se está tratando de tomar Singapur como modelo hacia algunas zonas del Bajío. Entonces, quería que nos platicas un poco más acerca de esta visión. Mira, fíjate que desde el año pasado se están reuniendo los gobernadores de diferentes estados. En la región se llama la Alianza Centro-Occidente, donde está Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Entonces, están trabajando de manera conjunta en proponer desde políticas públicas, temas de infraestructura, conectividad, tecnología, educación, y justamente un primer aliado es Singapur. El gobernador de Guanajuato, desde que fue precandidato, recuerdo que hizo un viaje a Singapur
Y ahora que estuvimos con Carlos y una agenda que tuvimos del TEC de Monterrey, pues estuvimos visitando el Politécnico de Singapur, fuimos al puerto de Singapur, con el embajador de México allá, en fin, revisar todo lo que está haciendo. Hemos estado trabajando como ciudad, como región, y de hecho desde Singapur sí ven a la región Bajío como una entidad importante. Y ustedes saben que Guanajuato y la región Bajío son los que crecen más arriba del PIB nacional, junto con Nuevo León. Son los estados que crecen más en proporción del PIB y los que aportan más a nivel federal. Entonces creo que en la medida que sigamos trabajando de manera conjunta los diferentes estados en generar ideas y políticas públicas de alcance de infraestructura importante para toda la región, eso nos va a permitir salir adelante. Justamente quieren posicionar a esta región como la más competitiva en América Latina. Creo que se puede hacer. Pues tenemos todo el clúster automotriz, autopartes, todo lo que ha tenido aquí Guanajuato en el tema de cuero calzado. Tenemos también infraestructura en salud. En algún momento estuvimos trabajando en el gobierno municipal con todo el proyecto del turismo médico. Entonces creo que hay potencial de lo que se puede generar. Y también tratando de contestar una pregunta que también ahí genera Luis Miguel Román, que qué posibilidades vemos de alianzas. Creo que justamente este tipo de alianzas con países claves de internacionalización te van ayudando que no solamente en la parte educativa, sino también para bajar temas de infraestructura, cuestiones de largo alcance en inversión extranjera directa, en fin, creo que es un panorama muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta para los tres. Después de escuchar la experiencia internacional en Singapur, en Canadá, tu visión, estimado Edgar, pues me gustaría conocer también su expectativa sobre las oportunidades que tiene México durante y después de la pandemia. O sea, sin duda los problemas sociales que tenemos en México pues son muy marcados, son complejos, hay una brecha muy grande, tanto de conocimiento, educación y digital, sin duda, y tecnológica, pero a partir de esta pandemia, pues también, como bien comenta Carlos, surgen muchas cosas, cosas que no estaban tan bien, otras que estaban bien y que están bien y que están funcionando, pero ¿qué oportunidades vemos hacia México después de la pandemia? Ok, bueno, déjame tratar de ubicar muchas cosas porque es tanto, ¿no? Yo creo que la parte de educación en cuestiones ahora más tecnológicas, digitales y demás, se vuelve una cuestión muy importante. Incluso aún aquí, que vamos, es un centro de excelencia tecnológica importante, lo han visto como aún una brecha que existe y que hay que reducir. Yo siento que México podría tener una oportunidad importante en el desarrollo de este tipo de actividades, sobre todo en la cuestión de desarrollo de aplicaciones, en la cuestión de manejo de bases de datos, o sea, todo lo que es el análisis de datos, el famoso data analytics que les llaman. Es algo que yo creo que ahorita ese es lo que viene, ¿no? Acá inclusive hasta parece película de estas, de las series estas que hay en Netflix ahora, esta del Black Mirror, ¿no? Esos perros que veíamos en uno de los capítulos, los tuvimos aquí. Y les estaban recordando a la gente que se separaran cuando estaban en los parques. Entonces, tenemos una posibilidad de que haya, vamos, ese tipo de desarrollos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, ahora con esto, pues hubo una cantidad de compañías que se dedicaban a una cosa y cambiaron a hacer gel antibacterial. Muchas cambiaron, las grandes empresas del vestido, Gucci y demás, empezaron a hacer mascarillas, ¿no? Okay. Y otras compañías empezaron a hacer los famosos ventiladores, ¿no? Que se veía como una posibilidad importante de falta de oferta para cubrir la situación como se está viviendo. Este tipo de cuestiones, yo creo que son las que van a dar, lo que puede darle una oportunidad a la gente en México para poder exportar cuestiones. Nosotros estamos muy lejos y es muy difícil. Era algo que cuando Edgar estuvo trabajando con nosotros en Singapur, siempre enfrentamos, ¿no? La cuestión de tratar de traer producto mexicano hasta esta parte del mundo es difícil, es muy caro, es muy lento. Y tenemos una gran y fuerte competencia de los países ahora sí que del vecindario, ¿no?
Pero yo creo que lo que hicimos nosotros, que fue enfocarnos en promover la inversión extranjera a México, fue muy exitosa. Entonces, es atraer este tipo de empresas y con talento mexicano sacar este tipo de cuestiones adelante. Yo siento que por ahí debe de ser donde podemos apoyarnos y apoyar a nuestra gente en México para que tengan una opción interesante en un mundo que se está volviendo cada vez más tecnológico, más digital, y que por ahí tenemos que irnos todos, ¿no? Increíble. Estoy de acuerdo. Creo que la digitalización es lo que va a romper la brecha y sin duda, pues México tiene que estar ahí. De acuerdo. Estimado Eric, ¿tú qué opinas? Yo concuerdo mucho con Carlos en el sentido de, yo creo que parte de empresas o situaciones que generaron éxito y que no se vieron tan dañados aquí fue que el uso de la tecnología lo aprovecharon al máximo. Como Carlos comentaba hace unos minutitos, incluso algo tan sencillo como las cuestiones de pago. O sea, el que ya no uses el efectivo aquí es algo que ya no se ve, honestamente. Todo es a través de tu tarjeta y con un simple toque o con transferencias, con e-transfers. Bueno, no tanto como de teléfono a teléfono, pero con un e-transfer que con el teléfono dices, acepto la transferencia, aquí tengo. Entonces, algo importante, creo yo, es que se abrace la tecnología y obviamente hay muchos riesgos que esto conlleva, ¿no? Y da siempre miedo el hacer operaciones financieras o traspasos de dinero a través de la tecnología o a través de medios electrónicos. Yo creo que es algo importante, que empresas mexicanas, no es fácil, pero que abracen la tecnología, que la utilicen a su favor, porque esto, lo que pude vivir aquí desde mi óptica, es que empresas o pequeños negocios, cafeterías, entregas a domicilio, que llevan con su terminal portátil, aquí págame, o sea, te dejo aquí tu comida, tú me pagas aquí, listo, son las que tuvieron la posibilidad de sobrevivir a esta situación, ¿no? Pudieron seguir manteniendo, obviamente ajustando sus formas de operar, pero la tecnología siendo la base para soportarlos. Entonces eso a mí se me hace importante. Otra cosa creo yo es la flexibilidad que puedan tener las empresas de reajustar. Igual, otra vez, voy a lo que comentó Carlos. Aquí una de las primeras acciones que tomó Trudeau fue, ¿sabes qué? Tu empresa, tu línea de producción, ajústala, haz cambios y ahora genera batas para médicos o mascarillas o gel. Entonces, con eso obviamente mantienes los empleos y que evitaras la falta de insumos, pero es eso, la flexibilidad, tanto como personas como líneas de producción, ¿no? Y la capacidad de reajuste. O sea, obviamente a lo mejor un gobierno, sin meterme mucho a fondo ahí, tiene un plan y tiene un objetivo. Obviamente, campaña, yo digo, esto es mi objetivo, ¿no? Pero conforme se te presentan las oportunidades, ¿no? O en este caso, lo de la pandemia, pues te reajustas y haces cambios, haces ajustes en tu ruta. A lo mejor tratan de llegar a un objetivo, pero tienes que ver qué otras opciones de rutas tienes. Sabes que no quería gastar, pero si no gasto, esto a la larga va a afectar a más personas. Entonces, reajuste, flexibilidad en las empresas, rápida reacción y el uso de la tecnología, yo creo que son bases para que las empresas, no solo en México, alrededor del mundo, pues puedan sobrevivir. Muchas gracias. Adelante, Edgar. Mira, complementando lo que comenta Eric y Carlos, ahí les estoy compartiendo una liga para que luego la gente que nos hace el favor de sintonizarnos puedan verlo con calma. El TEC de Monterrey abrió una plataforma que se llama COVID-19 y ahí viene enlistado una serie de iniciativas que se han venido trabajando. Hay más de 200 iniciativas que se han trabajado con el sector público, privado, cámaras empresariales, apoyo a servicio social. Se hizo un think tank en tema de investigación y está abierto al público. Hay webinars gratuitos. Creo que eso que comenta Eric y Carlos es el compartir mejores prácticas. ¿Qué está viendo en otra parte del mundo? Es abrirlo para que la gente lo pueda conocer. Y fíjate que ahorita que preguntas esa parte, Eliezer, ahorita me viene a mente lo siguiente. Ya va a entrar en vigor el nuevo acuerdo comercial de México, lo que era el Telecán, que se va a llamar el TIMEC, justamente con Canadá, Estados Unidos. Y hay un capítulo especial, un apartado muy interesante que habla todo el tema del e-commerce, comercio electrónico. Entonces, justamente se le quiere dar un peso muy importante en el Tratado de Libre Comercio. ¿A qué? A impulsar justamente el comercio electrónico. Entonces, creo que este también va a ser un tema fundamental. Justamente la OMC ha señalado que en todo el tema de la pandemia
el sector que más ha crecido a nivel mundial es todo lo que han hablado ustedes también, el tema digital, porque ahí es donde se están haciendo las transacciones. Y justamente, también complementando lo que dicen mis compañeros, pues el tema de hacia dónde va México debe también de trabajar revaloración del empleo. ¿Será necesario tener grandes corporativos de oficinas? El tema de gestión del talento, ¿con qué otras cualidades deben de buscar la gente que esté más apta para poderse transformar en todo el tema digital? El tema del teletrabajo, las escuelas también debemos de cambiar de una forma muy distinta. ¿Será necesario ir físicamente a las aulas? Son retos también importantes que se han comentado. Justamente el TEC va a comenzar con un modelo híbrido ahora en agosto. Es decir, como decía Carlos, se tiene pensado iniciar también en parte virtual como lo hicimos ahora, pero en ciertos momentos algunos alumnos, sabes que nada más va 5 o 6, está el profesor conectado en línea con los demás alumnos. Y gradualmente, como vaya trabajando, como se vayan dando las cosas, pues hacerlo presencial. Pero creo que es una forma que tenemos que ir cambiando. Yo compartía mucho con mi asesora de tesis del doctorado, que también por ahí está conectada, Adriana Martínez. Veíamos desde hace algunos años que a las empresas, sobre todo los millennials, decían, oye, algo que apreciamos mucho el tema del trabajo desde casa. ¿Por qué no lo hemos venido haciendo en México? Ahora con esto, ya es un cambio tremendo. Ya estamos también todos demostrando que sí podemos trabajar desde casa, que podemos dar resultados, y a la gente que no estaba con ese chip de hacerlo, creo que tiene que meterse a esta nueva cambio de paradigma, ¿no? Por supuesto. Sí, nada más comentando un poco ahí. Yo creo que sí es una tendencia que viene, el trabajo en casa, porque ahora a lo mejor algo antes que no se analizaba, yo lo he visto aquí en otros lugares con personas, amigos, es que ya se está analizando el que puedas trabajar de casa. Antes algo que ni se pensaba, no que no se pensara, simplemente no era parte de, pero ahora es una tendencia que viene. Incluso aquí, ayer estaba escuchando que no solo es eso, sino como reflejo de que hubo reducción de horarios de trabajo, ya están pensando, y hay dos empresas aquí en Alberta que van a probar un piloto de 9 meses de trabajar 4 días a la semana con 3 días de descanso. Entonces, a lo que voy son tendencias nuevas que a lo mejor no se hubieran analizado, pero ahora que dices, ok, pude trabajar con 4 horas, con 4 días a la semana en lugar de los 5, y pude mantener mi productividad tanto laboralmente como a nivel empresa. Entonces, son tendencias, digo, nada más para complementar un poco lo que comenta Edgar, cosas nuevas, adaptarnos nuevamente a lo que mencioné antes, adaptarte y reajustarte, flexibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Y soy un firme creyente, sobre todo de la digitalización y de los nuevos modelos de negocio, porque creo que esto es lo que puede rescatar las economías de muchos países y sin duda de México. Creo que México va a poder salir adelante si nos ponemos a trabajar muy fuerte en entender cómo funciona realmente la Big Data, la digitalización, el e-commerce, porque ahí es donde puede funcionar. Un amigo ayer, un buen amigo y socio me decía, ¿qué hubiera pasado si la pandemia hubiera llegado 30 años atrás sin tanta tecnología? Pues tal vez hubiera habido más muertes, ¿no? Y hubiera habido menos comunicación y las industrias no se hubieran podido mantener como se han mantenido gracias a la tecnología. Entonces, esto en los próximos 10 años, pues habrá un crecimiento exponencial de aplicaciones de Big Data, de celulares, de dispositivos, de conocimiento, todo lo que podamos imaginar. Y creo que debemos estar preparados para este futuro que ya nos alcanzó. Y yo tendría una pregunta también para los tres. Si ustedes consideran que las universidades y el modelo educativo vaya a desaparecer como lo conocemos actualmente y se vaya a transformar, inclusive que los espacios físicos ya no sean tan necesarios y que se transforme a otro tipo de transmisión de conocimiento. Okay. Pues mira, déjame te comento. Esto fue un tema que se platicó mucho, porque fue uno de los sectores que acá, bueno, pues tú sabes, el capital humano es ahora sí que el único capital que tenemos así importante, porque lo demás pues es importado, ¿no? Entonces aquí lo que importa es que la gente esté educada y que tenga posibilidades de empleo precisamente por sus capacidades. Aquí vivimos aquí se llama una meritocracia, ¿no? Entonces eso de alguna manera pues te obliga a estar siempre tratando de incrementar tu capital humano. Uno de los puntos que dijeron, bueno, las escuelas no las vamos a cerrar,
vamos a ajustar los programas, vamos a ajustar las actividades para hacerlas en línea. Hubo una impresionante respuesta. Si bien Singapur tiene, ¿qué te diré? Son no más de 500 escuelas entre secundarias y primarias y instituciones de educación superior en este pueblito de 800 kilómetros. Y das clases a 500,000 de gentes, un poco más menos. Lo que ellos sintieron es de que hay una cuestión muy importante. Hay mucha gente que se ve apoyada precisamente porque en las escuelas hay, pues aquí tienen pequeñas cafeterías, ¿no? Todas las escuelas. Porque las clases se extienden desde las 8 de la mañana, 7:15 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Entonces, les toca la comida en medio, ¿no? Entonces, hay cafeterías y están fuertemente subsidiadas, ¿no? O sea, la comida es muy barata para los chicos y eso ayuda a una gran cantidad de gentes que al menos hagan esa comida barata, ¿no? O al menos una buena comida a un precio bastante razonable. Eso ayuda a la población de menores recursos. Por otro lado, esta cuestión de hacer las clases en línea ha probado y ha sido todo un éxito porque todo el mundo, ahora sí que todo el mundo yo estoy dando clases en línea desde abril y ha sido muy interesante. Yo estoy feliz, fascinado de estar aquí en mi casa cómodamente, dar mi clase y siempre llego a tiempo, no, no tengo ningún problema, no estoy pensando en el tráfico, me va a agarrar por ahí, no tengo ningún problema de ese tipo, pero algo que comentan es de que en la escuela también se te forma el carácter, ¿no? Y el sentido de compañerismo, de ciudadanía, las reglas civiles y morales que también te puede inculcar la escuela, que eso, si lo transformamos a hacerlo todo de forma digital, sería un poco riesgoso, ¿no? Yo creo que el modelo, como comenta Edgar, de tener un híbrido, yo creo que eso va a suceder, que vamos a tener clases virtuales y vamos a tener clases en cara a cara, que van a dar esa dualidad, eso va a permitir a mucha gente poder tomar cursos. Nosotros damos cursos para adultos en las noches y el problema es de que, bueno, nosotros, ubicando la geografía de Singapur, nosotros estamos en el norte del país, y hay mucha gente que trabaja exactamente en el polo opuesto. Y para llegar hasta allá les lleva un tiempo y ya llegan cansados al final del día. Pero si pueden tomar un curso en su casa, tranquilamente, a esa hora, sería un éxito mayor en ese sentido. Ahí estoy totalmente de acuerdo que la educación para adultos, sobre todo, en casa sería un éxito. Pero en la parte social, yo creo que es muy importante que no se pierda. Este es un país que también se está creando, tiene 54 años de vida y todavía ese sentido de nacionalismo, aún toda esta cuestión de que básicamente son 3 razas importantes que están conviviendo, que son los chinos, los malayos y los indios, ¿no? Entonces hay 3 grandes grupos étnicos y obviamente las religiones que vienen con ellos. Entonces es una serie de cuestiones que en este país en particular, yo creo que en países como Latinoamérica, donde propiamente predomina un idioma y una religión, es hasta cierto punto más fácil en ese sentido. Pero acá, el tratar de que esas 3, sobre todo esas 3, convivan, es básico que haya el contacto físico. Aun cuando haya distancias sociales de por medio, pero yo creo que esa parte es la parte del valor importante que le puedes dar a todo lo que es el proceso educativo, porque esa parte tiene que existir también. Coincido totalmente. Coincido justamente lo que dice Carlos, y creo que así va la apuesta. El tema híbrido, el tema de las competencias que se desarrollan dentro de un aula también son importantes, el trabajo en equipo, la colaboración. Finalmente el mexicano también es bueno en muchas cosas, también los mexicanos tenemos muchas habilidades. Ahí nos preguntaba también alguien del público, Francisco Javier Rangel, de por qué no evaluar de forma más seria el impacto del modelo digital. Sin duda que es un gran reto, o sea, definitivamente tan solo México
con el modelo tradicional tenemos ya claras muestras que es insuficiente, es desigual la calidad de información a nivel país. Estaba revisando nuevamente un dato de la OCDE, más para dar un par de datos. En la educación primaria, solo 4 de cada 10 estudiantes cuentan con computadoras e internet para alumnos. Entonces, el reto en México es bastante. Por eso yo hablaba al inicio que son realidades distintas. Si vamos a ir dando ese salto, creo que primero tenemos que poner en orden la educación en general, la calidad de la educación en México, y ya después ir gradualmente subiendo el nivel también en la parte digital, que nos lleva mucha ventaja a países como Singapur o Canadá. O sea, México tiene realidades distintas y coincido con la precisión de Francisco Javier. Todavía no podemos tener, de momento, la certeza de qué tan bueno fue esta pandemia en la parte educativa, digital para los mexicanos, y las escuelas primarias, secundarias, se irá conociendo gradualmente, pero ya se hizo un primer intento. O sea, ya lo hicimos, ya dimos ese paso y tenemos que irlo mejorando. De acuerdo, es un reto aún más grande, pero que se abre una oportunidad para democratizar la tecnología en todo el mundo, pero bueno, sin duda México requiere mucho. Y en América Latina, sin duda. Y ahí también, como comentaba Eric, ¿no? Que los trabajos híbridos en las plantillas laborales de las empresas, de las diferentes industrias, pues va a ser muy importante revisar el modelo, estudiar qué sí funciona y qué no del home office o de las conferencias virtuales o de la educación virtual y poder hacer este híbrido, porque sin duda la convivencia social, el trabajo en equipo, los liderazgos se van conformando tú a tú, persona a persona, o con una interacción que es muy importante, ¿no? Entonces, yo sí considero que tendría que haber un punto intermedio. Igual que ustedes. Tenemos por ahí otra pregunta. Había una pregunta más arriba de Luis Miguel Román para Eric. Creo que fue la segunda pregunta. Decía, muchas gracias, Eric, por compartir lo que están viviendo en Canadá. ¿Qué cambios ves como muy productivos que debemos mantener e incorporar como sociedad? En base a lo que han visto allá en Canadá. Que pregunta Luis Miguel Román. ¿Cuál era la pregunta, Edgar? Perdón. Sí, dice, muchas gracias, Eric, por compartir lo que está viviendo allá en Canadá. Pregunta Luis Miguel Román, ¿qué cambios ves como muy productivos o que ha hecho bien Canadá y que debemos mantener e incorporar como sociedad? Yo creo que, regresando a lo que mencioné anteriormente, es la flexibilidad, el adaptarte a los cambios que se van presentando en cuestiones ya sea económicas, en cuestiones sociales. Adaptarte, tener esa flexibilidad para cambiar y reajustar tus rutas. Eso es importante. Mencionando un poco lo que hablaban de educación, yo creo que la palabra clave ahí es híbrido y que esta situación, como menciona bien Eliezer, es que puso como en la lupa, como en la mira, qué tan listos estamos o no para dar ese brinco de que sean clases en línea, ¿no? Obviamente abre la posibilidad de que puedas compartir clases con personas del otro lado del mundo, como en esto que tenemos padrísimo, podemos conectar con Carlos, que está totalmente del otro lado y nos puede dar cómo vivieron ellos. Entonces eso obviamente abre una buena posibilidad, pero también algo importante es el convivir, como ya todos los tres mencionaron, el ir, hablar con alguien, el convivir, el poder dialogar, debatir algo, siempre eso enriquece mucho, es parte de la educación. Por supuesto. Yo les quiero agradecer a los tres por su tiempo y por dedicarnos, pues, estos conceptos y estas ideas hacia la audiencia. De verdad ha sido muy enriquecedor y me gustaría que diéramos un mensaje final a todos los que nos están siguiendo y los que nos van a seguir viendo, porque esto se va a colgar en la página de Facebook de Diffraction y más lo que se comparta. Entonces, lamentablemente el tiempo se agota, tenemos ya poquito tiempo, pero creo que sería muy valioso pues, escuchar su mensaje final sobre todas estas ideas que debatimos el día de hoy. Y sin duda, pues habrá una oportunidad próxima para volvernos a conectar y seguir explorando otros temas y posibilidades. Y de verdad, muchas gracias por su tiempo. Entonces, adelante, quien guste comenzar. Adelante, Carlos. Pues muchísimas gracias a ti, Eliezer, por la invitación, Edgar, también por la invitación y el gusto de conocer a Eric y poder compartir. Yo creo que este tipo de cuestiones es lo más enriquecedor. El hecho, como Eric menciona, ¿no? Las posibilidades que tenemos, en ese momento estamos conectados
en tres puntos totalmente lejanos, disímbolos del planeta, diferentes usos horarios. Yo aquí ya estoy, ya se me convirtió en calabaza el carruaje porque ya estamos más de medianoche. Y sin embargo estamos pudiendo compartir y poder intercambiar ideas. Yo creo que esto es lo más valioso que este encierro, digamos, forzoso nos ha podido dar. El hecho de poder conectar y reconectar. Yo estoy seguro de que la mayoría de ustedes y mucho de nuestra audiencia se conecta de alguna manera con gente con la que tenía mucho tiempo de no conectarse, ¿no? Y lo hace con mucha regularidad, ¿no? Yo tengo un fin de semana súper cargado de reuniones familiares, de amigos, de compañeros, de ex compañeros de trabajo, inclusive de México, que no saben qué enriquecedor ha sido, ¿no? O sea, realmente el poder compartir, el poder intercambiar ideas, el poder precisamente darnos esa oportunidad de conocer las mejores prácticas que podamos tener para poderlas aplicar en nuestro nivel o las posibilidades en las que tengamos, para poder aplicarlas a nuestro entorno y salir adelante y mejorar como planeta, ¿no? Yo creo que es una oportunidad importantísima que debemos de utilizar. Estos eventos culturales que se han dado, que hemos tenido oportunidad de ver, conciertos, museos, una serie de cuestiones que mucha gente no tenía ni siquiera la posibilidad o el acceso de acceso a este tipo de cuestiones, ¿no? Y que esto nos permite acercar a la gente lo que el planeta puede ofrecer. Yo creo que esto es muy, muy valioso. Yo soy un enamorado del mundo y de la gente la vida me ha dado la oportunidad de pedalear el mundo por un lado y por el otro. Ahora sí que por razones lógicas tengo que viajar por algún lado, pero eso ha abierto la posibilidad de poder contactar con gente, pero esto ahora, el poder tenerlos a ustedes en la comodidad de mi hogar en este momento y poder tener esta charla tan agradable, que espero que la audiencia también la considere y la vea desde ese punto de vista, ¿no? No somos expertos, simplemente exponemos lo que consideramos es nuestra visión, ¿no? Y esta diversidad nos permite de alguna manera, pues, enriquecernos de alguna forma. Eso, nuevamente les agradezco, no saben cuánto, la oportunidad y las posibilidades de conocernos. Es un placer conocerles y pues estoy acá del otro lado del planeta, pero a una llamada de Zoom o de Facebook de distancia para lo que sea necesario. Muchísimas gracias nuevamente. Carlos, muchísimas gracias también. Se nota la pasión que tienes por la vida, por el mundo, y lo transmitiste y fue un gusto conocerte igualmente. Y este cierre es maravilloso, de verdad es muy, muy contundente y de mucha sabiduría y mucha enseñanza. De Muchas verdad, gracias. agradezco mucho que te Al hayas dado contrario, tiempo y que estés en este espacio, de verdad. Muchas es gracias. un placer en cualquier momento. Gracias. Oye, Eliezer y Edgar, pues muchas gracias por la invitación. Carlos, de verdad un placer conocerte virtualmente, muy agradable lo que platicas y cómo lo platicas. Como bien comenta Eliezer, es padre cómo lo sientes, cómo lo vives y cómo lo transmites. Entonces, gracias por compartir. Nada, yo creo que nos dio esta situación que seguimos viviendo, no se ha acabado, nos dio como la oportunidad de hacer una pausa, analizar un poquito, qué estábamos dejando de lado, qué oportunidades se pueden presentar. Más que, digo, tenemos que encontrarle el lado positivo, que seguramente lo tiene, como reconectar, como aprender cosas nuevas, como adaptar nuevas tecnologías para poder comunicarnos, como en este caso, para poder seguir trabajando, para que los chavos puedan seguir yendo a la escuela. Entonces, yo creo que sí, lo tenemos que ver como una oportunidad que se nos presentó. Es una etapa que nunca se había presentado y menos con estos niveles de tecnología y de comunicación. Entonces, aprovecharla con esos conciertos que se pudieron publicar, con esa posibilidad de ir a museos y verlos virtualmente. Entonces, Edgar, que estuvo compartiendo muchas ligas, ¿no? Tanto de conciertos como de museos, de algo en Cancún también que podías ver. Entonces, eso, ver el lado positivo, aprender mucho,
Y gracias por la invitación. Esto de verdad, algo que yo no había hecho, lo hacía a lo mejor a nivel empresa, pero nunca con ustedes, para compartir simplemente cómo lo vivió mi familia, cómo lo vivimos aquí en la empresa, cómo lo que pude percibir de aquí del gobierno de Canadá. Muchas gracias a todos y a los que se hayan conectado también. Espero que lo hayan disfrutado, así como yo lo disfruté. Así que muchas gracias. Igualmente, muchas gracias y también felicidades porque tienes una gran trayectoria aquí en México, pero también allá en Canadá has logrado pues, cosas muy interesantes y te felicito por eso. Y gracias por compartir tu visión, tus ideas como profesionista y como mexicano. Muchas gracias. Estimado Edgar. Pues, nuevamente, muchas gracias, mi estimado Eliezer, por invitarnos. A nombre del TEC de Monterrey, siempre un gusto colaborar. Y gracias también por permitirme invitar a mis buenos amigos Carlos, desde Singapur, y Eric, Canadá, que los estimo muchísimo desde hace varios años. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la pueden ver. Sí, muchas gracias. Traté de hacer unas conclusiones personales con lo que hemos estado comentando también, lo que he estado leyendo. Para mí algo importante es, número uno, disfrutar y valorar más a la familia, a los amigos, la gente que tenemos cerca. Creo que este tipo de situaciones también nos pone en perspectiva de, oye, no puedo ver ni a mi abuelita, a mis papás, estar comunicándonos. O sea, también el hecho de no tenerlos cerca también es un tema importante. Creo que nos ayuda a valorar más lo que tenemos, ¿no? Nuestra familia. Número dos, algo que también he leído mucho, el tema de la salud mental. Todo esto que estamos viviendo nos ha traído situaciones muy complejas. Y creo que también el tema de la prevención en cualquier tema de salud, pero también inclusive el tema del deporte es importante. Tanto nos lo han comentado. Ahora vemos que México lamentablemente es de los picos más altos de contagios. ¿Por qué? Tema de obesidad, tema de la diabetes, en fin, son muchos elementos. Creo que vale la pena volver a rescatar el elemento de la prevención y yo le incorporaría el tema de la salud mental, que también aquí en el TEC de Monterrey nos lo han comentado mucho. Otro tema que también lo externaron muchísimo Carlos y Eric, el explorar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, saber adaptarnos rápido. Creo que también es un tema importante que podemos reflexionar como cierre. Algo que también creo que es algo al alcance de nosotros. Número 4, ahorrar más, cambiar nuestros hábitos de consumo. Creo que ahora necesitamos bajarle a eso que teníamos antes de... Ayer escuchaba a nuestro presidente Salvador Alba, cómo de repente estamos acostumbrados a tener, por ejemplo, un auto y quererlo cambiar cada 4 o 5 años. ¿Por qué? O sea, ver las cosas ya como muy básicas, ¿no? O sea, si me puedo mover, me puedo trasladar, irte a lo esencial, ¿no? Creo que también es importante revalorarlo. Y finalmente, pues todos como lo estamos haciendo, aprender y compartir más sobre lo que estamos viendo en tecnología digital, el tema del teletrabajo, las aulas virtuales, la brecha digital que abordamos muy bien. Aprender más sobre apps, sobre aplicaciones, bases de datos, que tú también, Eliezer, ustedes en Diffraction han hecho un trabajo muy bueno en todo eso, son especialistas en toda esta parte digital y que han ayudado a las empresas a dar ese paso. Creo que también es importante la labor que ustedes generan, ¿no? Creo que esa es mi conclusión personal. Para mí ha sido padrísimo estar platicando con ustedes y también a la gente que nos hizo el favor de conectarse, tanto por Zoom y por Facebook, y todas las preguntas que estuvieron haciendo, que tratamos de irlas contestando gradualmente. Muchísimas gracias, de verdad. Igualmente, y debo reconocer a Edgar también el interés y la pasión que tomó por este conversatorio de Diffraction. Fue posible gracias a que Edgar nos conectó a todos, que propuso el tema y que estuvo muy al pendiente. Y que además, bueno, coincido con las conclusiones, estimado Edgar. Creo que en estos 5 puntos debe haber un balance y una importancia a todos, ¿no? Tanto la familia, que es fundamental, pero también permitirnos explorar la educación y bueno, todo lo que tú comentas es muy importante y empezarlo a aplicar. Yo creo que en la medida que esto vaya avanzando, vamos a poder ahora sí determinar qué beneficios y qué cosas negativas salieron a partir de la pandemia, tanto en México como en todo el mundo, ¿no? Es todavía muy temprano para evaluarlo, como comentábamos, pero sin duda va a salir algo muy bueno y dentro de un par de años nos vamos a estar acordando de esto y lo vamos a haber tomado como un buen aprendizaje y como una lección de vida que nos hará crecer y que nos hará ver otros horizontes. Entonces, en el 2030, en la siguiente década, veremos cosas impresionantes y lo bueno es que vamos a ser espectadores de esto. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Edgar, te aprecio mucho. Y un gusto conocerte, Eric, Carlos. De verdad, gracias por sus aportaciones. Vamos a estar en contacto. Nos vemos muy pronto. Estamos a los ojos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Ustedes. Gracias. Gracias.